Buenos días, señores, aquí tenemos otro diagnóstico más. Esto es un 2019 Mercedes-Benz E240. El cliente nos llama porque este vehículo no le enciende el clúster. Como pueden ver, ya aquí lo tengo desarmado. Este es el clúster del Mercedes. Este clúster no enciende a ningún momento. Ya yo tengo mi vehículo aquí desarmado completo. Como pueden ver, estos son los plugs. Ya yo chequeé el wiring diagram de este vehículo, la cablería. En estos dos cables que ustedes ven aquí, el rojo y el marrón. El marrón es tierra, es ground, y el cable rojo tiene que ser positivo con la ignición abierta. Este positivo, este vehículo no lo está teniendo. Este positivo sale directamente de una caja de fusibles que está en el right kick panel, que está localizada al lado derecho de las piernas del lado del pasajero. Como pueden ver, esta es la caja de fusible de este vehículo. Este fusible que está aquí es el fusible número 322, que ya está corroborado y está bien. Este vehículo, los códigos que está dando son los siguientes: pérdida de comunicación con el tablero en activo, instrument cluster activo. Hay varios códigos de comunicación. Entonces, ya yo estoy aquí avanzado en el diagnóstico. Yo removí toda la alfombra del lado del pasajero. Tienen que sacar toda esta alfombra entera para luego poder acceder aquí abajo a esto que estamos viendo aquí. Aquí hay varios conectores CAN. Estas son las regletas de línea CAN donde se distribuyen, se comunican entre ellos los módulos. Esto es muy común en Mercedes cuando dejan el techo abierto o medio abierto, o el techo no cierra, o entra agua por el techo, que la humedad se mantiene aquí. Como pueden ver, hay rastros de agua, y aquí conseguimos nuestro problema. Este cable rojo con blanco que está aquí es el cable que alimenta al tablero, que viene por ese fusible. Ese cable, miren lo que hay aquí, justamente del lado donde está el cable, hay sulfato. Entonces, aquí este es el único plug que llega desde la caja de fusible hasta el tablero, el único que los divide, y este es el problema de nuestro vehículo. Nosotros vamos a sacar, vamos a limpiar, vamos a volver a conectar, y este vehículo estaría ya reparado el clúster. Todo este problema fue causado porque el agua entró aquí del lado del pasajero. Entonces, en los Mercedes es común ver esto, que entre agua de este lado cuando se tupe el techo, los desagües del sunroof. Cuando pase cualquier cosa que logre dejar entrar agua al vehículo, lo primero que se mojan son estos conectores principales y las líneas de comunicaciones. Al mojarse las líneas de comunicación, el vehículo se vuelve loco con múltiples fallas hasta llegar a no arrancar. Ya tenemos este vehículo diagnosticado. Dentro de poco va a estar el video con el tablero funcionando y este vehículo funcionando al 100. Suscríbanse, dejen un like y estaremos publicando más diagnósticos.